Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, Temuris, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. No, al revés, te agradecemos. Cuéntanos, por favor, de qué va tu investigación. Sí, nosotros empezamos esta investigación con apoyo de Conectas desde febrero. Y hago este apunte porque a la mitad de la investigación sucedió lo de Juárez, que ya todos conocemos, esta tragedia donde hubo un incendio en la estancia migratoria de esta ciudad y pierden la vida, más bien mueren 40 migrantes. Entonces eso nos confirmaba la pertinencia y necesidad de reportar lo que estaba pasando en esta estancia, una de las más de 30 estaciones migratorias que tiene el Instituto Nacional de Migración por todo el país. Y bueno, como seguramente también saben tu auditorio, es casi imposible entrar a la estancia migratoria. Las estancias migratorias para la prensa es eso, no hay manera. Entonces lo que hicimos fue acercarnos por dos vías, entrevistar a un montón de personas que estuvieron ahí y por la vía, digamos, de trabajo de escritorio, de solicitudes de información, informes, entrevistas con fuentes de especialistas, organismos, etcétera, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta es que, pues, ahí adentro es muy común que se cometan algunas cosas como, pues, la extorsión es prácticamente generalizada, detenciones arbitrarias, y esto es, si quieres lo abundamos más al ratito, es como parejo para turistas, y es importante porque Cancún es un polo turístico, uno de los más importantes de América Latina, y también de migrantes, detenciones arbitrarias de migrantes. O sea, es decir, había algunos turistas que tenían todos los papeles en regla y aún así los detuvieron, los extorsionaron y pasaron por cosas dramáticas. Es recurrente también la discriminación, la separación familiar, hacinamiento, amenazas, castigos, les impiden llamadas y visitas de familiares, de abogados, del consulado, los retienen por un montón de días, y si quieres también ahorita abundamos en eso, hay casos de hasta 300 días ahí encerrados, negligencia médica, alimentos en mal estado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso, y damos cuenta de muchos testimonios, y al término hacemos un recuento del qué pasa, si hay investigaciones, si no hay, y pues nos dimos cuenta que no. ¿Qué dijiste lo último, perdona? Que hicimos una investigación de si había respuesta en reacción, tanto investigaciones o sanciones, y nos dimos cuenta pues que no, que está garantizada la impunidad. O sea, ¿hay denuncias? ¿Qué es lo que pasa con estas denuncias? Si es que las hay. Sí, ahí pedimos primero a la Fiscalía General de la República si había carpetas de investigación abiertas por algún hecho cometido al interior de la estancia migratoria de Cancún. Respondió que ninguna, lo cual se explica, según ya hablando con algunos especialistas y organismos que trabajan ahí, es que pues lo que quieren los migrantes al salir pues es irse de su país y no saber nada más de México. Y el Instituto Nacional de Migración, al ser tan cerrado y tan opaco y tan controlador con este centro, pues evita, por ejemplo, el ingreso del Instituto Federal de Defensoría Pública, de otros organismos que facilitarían la denuncia. Y bueno, por otro lado, pues está la Fiscalía y su tortuguismo, ¿no? Que aunque se interpusieran denuncias, pues seguramente tardarían meses y meses, tantos meses que los migrantes se irían. Y luego nos fuimos con el órgano interno de control, pedimos las investigaciones que habían iniciado hacia su personal de la delegación del INM en Quintana Roo, y nos dimos cuenta que son poquísimas. De toda la historia del INM aquí, solo hay 11 expedientes y 11 sancionados, y las sanciones pues son de burla, separación del cargo 1 día, 5 días, 1 semana, etcétera. Y cuando pedimos revisar los expedientes nos obstruyeron. Primero la clasificaron como reservada, y luego hicimos otras solicitudes, etcétera, y es un momento que todavía no las abren. Ya se supone que deberían de darnos acceso, pero marcamos a la unidad de transparencia y nos dicen, sí, estamos trabajando en las versiones públicas, estamos trabajando, y así se pasaron meses y no hemos revisado a detalle estos documentos. Pero bueno, sea como sea, 11 sanciones en toda la historia del INM en Quintana Roo se me hace bajísimo, sobre todo considerando todo lo que nos contaron estos migrantes y extranjeros que pudimos entrevistar. Mientras ustedes estaban realizando la investigación, ocurrió el incendio trágico de Ciudad Juárez. Sí. Y lo que estamos viendo es que hay, o sea, tú dirías que es una situación generalizada de descontrol de las estaciones migratorias.
Sí, muchos reporteros hemos dado a conocer las situaciones de las estancias en cada uno de los estados y prácticamente todas las notas o reportajes coinciden, ¿no? En que las condiciones que se viven en las estancias migratorias son terribles. Incluso yo me ayudé de una nota publicada en Chiapas Paralelo sobre la condición de las comidas que repartían en esa estancia y lo relaciono porque es la misma empresa. Esa empresa que dio comida podrida a los migrantes albergados en Chiapas es la misma que administra la comida en la estancia de Cancún. Y cuando hablaba con los migrantes y lo que les daban de comer, había una migrante que nos relataba que un día las lentejas venían con gusanos, otros días venían con cucarachas, a ella le tocó partir por la mitad de una cucaracha, venían en estado de descomposición y luego eso pues les provocaba diarrea y en una celda con hacinamiento, con 10 personas, un solo retrete, sin mucho limpieza, etcétera, se vuelve algo bien complicado y eso vivirlo por 3 meses, pues es peor, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí es generalizado, Juárez fue la expresión máxima de esto, pero se vive eso. Por eso también la denuncia de ciertas organizaciones civiles, agencias internacionales, especialistas de ver y evaluar la pertinencia de desaparecerlas. Ya hay un montón de abanico de posibilidades dadas tanto la ONU por organismos como la Coalición Internacional contra las Detenciones, que brindan esas alternativas para no irse solamente a la detención, sino, por ejemplo, que los migrantes pasen su proceso fuera de la estancia y vayan cada semana a firmar, como ya lo hace el Instituto Nacional de Migración en otros trámites y en otros procesos. Eso evitaría que estén ahí y evitaría muchísimo los riesgos de corrupción. Estamos un poquito carrereados aún mucho porque se nos han amontonado las cosas, pero Ricardo, ya para concluir, a partir de lo de Juárez, el gobierno inició algunos cierres o suspensiones del trabajo en las estancias. Se supone que van a corregir problemas. ¿Tú ves que esto esté bien encaminado? Bueno, por ejemplo, para este trabajo pude entrevistar a Alejandro Solalinde hace ya un año y desde entonces él me contaba que estaba arrastrando la pluma para hacer esta reforma y que le cerraban las puertas en todo momento y nunca le hicieron caso de esta pertinencia de cerrar las estancias migratorias. Y hasta que sucedió la tragedia, como ocurre muchas veces en los gobiernos, pues le hacen caso. Yo veo muy bien revisar este sistema que es más parecido al carcelario que a los albergues y lo único que ha pasado, al menos aquí en la estancia de Cancún, es que dejaron de encerrar gente. Ahora hay 3 personas encerradas y pues disminuyó eso muchísimo. Pero no vemos que se avance en lo otro, ¿no? En el replanteamiento de lo que debería de ser una estancia migratoria. Gracias, Ricardo, por esa entrevista y qué bueno que sigas poniéndole, que mantengas el dedo en el renglón de ese problema que más la migración solamente va a crecer en el mundo y en México también. Después conversaremos otra vez. Gracias. Exacto, muchísimas gracias. Ahí pueden consultar el trabajo en Conectas y los medios aliados que se sumaron a su publicación. Saludos. Gracias.